buenas noches. Estamos en Consultorio Electoral. Mi nombre es René Palacios y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Echegaray, le doy la más cordial de las bienvenidas para el segundo debate presidencial celebrado el 20 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. La línea temática principal fue México en el mundo y la idea era que en ese ejercicio los candidatos a la presidencia de la República aprovecharan para posicionarse en torno a diferentes asuntos de la política exterior de nuestro país. Lo cierto es que se posicionaron quizá sobre lo relacionado al gobierno de Donald Trump, al famoso muro fronterizo, a la cuestión de los migrantes en Estados Unidos y poco más. Hay, sin embargo, muchos otros temas de la agenda de política exterior de México sobre los que no ha habido definiciones y que desde luego importan y mucho para el futuro del país. De esos temas y también de los abordados en el debate estaremos platicando esta noche con el doctor Adolfo Laborde Carranco y con el maestro Alberto Rocha Arrieta aquí en Consultorio Electoral. Comenzamos. Sin más preámbulos, vamos a entrarle al asunto. Saludo con mucho gusto al doctor Adolfo Laborde Carranco, especialista en asuntos internacionales de la Universidad de Anáhuac. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también al maestro Alberto Rocha Arrieta, especialista en asuntos internacionales. Alberto, gracias por estar. Muy buenas tardes, René. Muy buenas tardes, doctor. Por lo visto en el debate y por lo escuchado a lo largo de las campañas, pareciera que la política exterior en México se reduce a la relación con Estados Unidos, a la preocupación por pues la estabilidad mental de Donald Trump, al afamado muro fronterizo y a la protección de nuestros migrantes de aquel lado. ¿A qué atribuyen el hecho de que temas de política exterior hayan quedado tan al margen, no solamente el segundo debate, sino de la campaña presidencial en general? Bueno, me parece que hablar de política exterior es hablar también de temas muy complejos para la realidad mexicana, para el día al día. No son temas taquilleros, no son temas que la prensa cubra inmediatamente. Tan solo hay que ver las páginas de los periódicos en la sección internacional, son 2 o 3 páginas, no hay una cultura de lo internacional, por lo tanto eso se refleja en los discursos y en los debates de los precandidatos o de los candidatos en este caso. Por lo tanto, pues se concentran en los temas que le importa a la gente, ¿no? Como ya lo comentaste, el tema de migración, el tema del muro, el tema del Tratado de Libre Comercio, que también se tocó muy poco, pero bueno, eso es lo que a la gente le importa y no quiere decir que no sean los asuntos más importantes de la política internacional de México. Ahora también está el fenómeno de que algunos constituyen papás calientes, ¿no? Entrarle a los temas ya te compromete en un mayor o menor sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en la reacción que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está teniendo frente a la crisis en Venezuela, en donde el canciller Luis Videgaray es parte del Grupo de Lima y se ha manifestado desconociendo la última elección, esta farsa que montó Nicolás Maduro. Bueno, pues un candidato al respaldar, pensemos en cualquier candidato, un candidato al respaldar la postura de México, en este caso en particular, pues de alguna forma le está dando palomita a la opción priista y al no respaldarla, de alguna forma le está dando palomita a esa opción medio truculenta que está existiendo en América del Sur, ¿no, Alberto? Bueno, por principio de cuentas lo que hay que insistir es la gran relación de México con el mundo es Estados Unidos. Por el peso del intercambio económico, de los flujos migratorios, de nuestras relaciones de seguridad, es la relación más importante, no es una casualidad. E incluso hay que recordar el libro de Dolia Esteves, El embajador. El embajador. Todos los embajadores norteamericanos ex embajadores coinciden en una cosa. El país con la relación más importante que tiene Estados Unidos es México. Lo dice desde Jeffrey Davidow, un embajador sumamente amistoso con nuestro país, hasta otro terriblemente agresivo, como lo fue John Gavin, que acaba de fallecer. Entonces, bueno, el exceso, quizá el sobrepeso de la mención hacia los Estados Unidos, bueno, tiene esa explicación. Esa explicación. 85% de nuestro comercio tiene como mercado de destino la Unión Americana y además, bueno, pues la situación se ha puesto delicada a últimas fechas, vaya en últimos tiempos, con la llegada de Donald Trump al poder, con esta política antimigrante, antimexicana, que revisa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, efectivamente, la Embajada de Estados Unidos en México es la más grande de todas cuantas existen en el mundo. La red consular de nuestro país en la Unión Americana es la red consular más grande que existe en el planeta. Ningún país tiene tantos consulados como México en Estados Unidos. Entonces, pues también a eso, ¿verdad, doctor? No, claro, la relación
con Estados Unidos se reduce en los últimos tiempos a 3-4 temas, pero va más allá de ello. Y bueno, pues nuestra Cancillería le ha apostado, digo, hay más de 30 millones de mexicanos allá, hay una infinidad de problemas, se habla de una nación transfronteriza, se habla de una relación binacional de algunos clubes y federaciones, se habla también de una complejidad en los aspectos de las teorías de la migración, ¿no? México es un país que experimenta los 3 elementos de los flujos migratorios: país de origen, país de destino y país de paso. Entonces es muy complejo, pero también es cierto que ha sido una política pues muy cómoda para nuestro país por el tema de los negocios. Es muy fácil hacer negocios con Estados Unidos, es muy fácil llevar una relación asimétrica, hay que decirlo así, con este país, y hemos descuidado, como ya sabemos, poco a poco los escenarios regionales que en su momento eran importantes para México, como el caso de América Latina en los últimos 12 años de los presidentes panistas, y en el caso del señor Peña pues ha hecho un análisis importante a través de la Alianza del Pacífico, pero ha sido algo insuficiente, y eso ha logrado que otros interlocutores en América Latina, especialmente Brasil y Venezuela, ocupen esos espacios. Entonces sí me parece que ha sido una irresponsabilidad, hay que llamarla así, no solamente porque es muy cómodo, sino porque también se necesitan esfuerzos en este dinero para poder generalizar una relación mucho más compleja, y eso de la interdependencia con otras naciones pues tiene que invertírsele no solamente talento, sino también efectivamente pues dinero, ¿no? Y eso no lo tenemos. Y no lo tenemos, y bueno, voluntad política se dice por ahí, pero también digo, el mercado más poderoso del planeta al norte de tus fronteras, pues evidentemente vas a intentar comerciar con él. Es una situación natural, no es una situación natural, y luego, bueno, pues evidentemente cuando surgen problemas, esos problemas se convertirán en prioridad, desafortunadamente, más allá de lo que México pueda a lo mejor pensar que debería de hacerse en el seno de la UNESCO, por poner un ejemplo. Ahora, los candidatos en el debate creo que también adoptaron posturas un tanto cómodas, porque diremos, el mensaje fue más o menos el mismo: unidad nacional, exigir respeto, adoptar una posición de dignidad, defender la soberanía de nuestro país, pero pues no queda claro cómo, ¿no? Porque sí, decirlo es fácil, pero ante el gigante que es Estados Unidos. Aquí el punto es darle contenido a esos conceptos de los que estás hablando. Unidad nacional, sí, ok, ¿en torno a qué? ¿A qué objetivos nacionales? ¿A qué principios de política exterior? Porque si no se habla de eso, entonces estamos hablando de ideas vacías, de objetivos que no tienen una meta clara. Entonces, cuando se habla de unidad, sí, unidad en torno a qué o en contra de Trump, bueno, eso ni siquiera quedó claro, porque realmente entre todos los candidatos no hubo un verdadero desmarque, una condena. Nadie quiso agarrar de piñata a Donald Trump. Eso es una parte. Ahorita retomando un poco lo que mencionabas de Venezuela, nuestra posición en América Latina, en el mundo en general, es de una debilidad tremenda. Y lo que nosotros digamos sobre X o Y tema a nivel internacional realmente poco puede incidir en la política interna de otros países, como en este caso Venezuela. Eso más bien es una cuestión para consumo interno. La postura que agarre cualquier candidato con respecto a un tema como el venezolano, como el cubano, que son disruptivos, que son para dividir. Son muy polémicos. Exacto. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a saber qué quiere cada quien. Además, también con la situación de las cosas en la realidad geopolítica internacional, es francamente arriesgado. Ya nos pasó, declaramos persona non grata al embajador de Corea del Norte de nuestro país, y después resultó que Donald Trump comenzó a arreglarse con Kim Jong-un, y estuvieron a punto de prácticamente hacer una fiesta en una cumbre en Singapur, que después, bueno, se canceló, pero bueno, están en pláticas, y en una de esas vuelven a hacer la fiesta, y nosotros con el embajador norcoreano expulsado, ¿no, doctor? Sí, mira, aquí también abono un poco al tema de poder identificar cuáles son los intereses nacionales. Me parece que México tiene ya canicas con que jugar, hay intereses en América Latina, hay empresas que están establecidas. El tema es que a veces no se les da la dimensión que se merecen. México es un jugador, y lo que diga en América Latina pesa, ¿no? México está comandando el Grupo de Lima. Si no hubiera sido por la interlocución buena o mala, y ahí se está rompiendo, se está fracturando el tema de no interlocución,
intervención, es una novedad, vamos a llamarlo así, dentro de la ejecución de la política exterior, independientemente de los planteamientos y los usos y costumbres de la misma. Es algo que hay que delinear. ¿Por qué? Bueno, porque hay intereses económicos, hay intereses políticos, y no hay que olvidar que en el proceso electoral, si se ha criticado a un país, es a Venezuela, precisamente. Entonces también hay una carga política, ideológica, que tiene que ver con el proceso electoral. Ahora, esta parte de los principios de política exterior que están consignados en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución, pues sí constituyen una rareza a nivel internacional. O sea, poner camisas de fuerza a este nivel a un gobierno entrante, esto ocurrió con el canciller Bernardo Sepúlveda durante la presidencia de Miguel de la Madrid, todavía durante el priato posrevolucionario, pues no se suele dar en otros países. Y lo cierto es que una política exterior implica necesariamente valores y antivalores. Tú tienes que elegir aliados y adversarios. Y bueno, pues ahí lo que hemos visto en este proceso electoral, creo que es conveniente para posicionarte adecuadamente en la carrera presidencial, en moverte en una ambigüedad, diríamos, ¿no? Ahí que no quede muy definido cuáles son tus valores, tus antivalores, tus aliados, tus adversarios que escogerías en caso de llegar a la presidencia en el ámbito de la política exterior, ¿no? Bueno, en este momento las encuestas, hoy precisamente Reforma nos dice que hay un claro candidato aventajado, que es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Si vamos a hablar de principios, si vamos a hablar de objetivos de política exterior, en el caso concreto del puntero, que es Andrés Manuel, pues no hay tales. No. Hay un nacionalismo revolucionario. Sí. Pero bueno, a ver, aquí yo establecería una diferencia. Hace rato que mencionaban a Bernardo Sepúlveda, bueno, él tuvo una actitud sumamente activa con el grupo de Contadora. En el caso de Andrés Manuel, lo que nos está diciendo es que no hay que hacer nada. Porque la mejor política exterior es la política interna, y eso es algo que a mí en lo personal no me dice absolutamente nada. Ahora, de esta situación, y ya ha habido quien lo ha señalado, de la no intervención, pues en otras ocasiones México vaya que ha intervenido de una u otra forma, indirecta si se quiere, pero ha tomado una postura que ha incidido en la realidad interna de otros países, desde, diríamos, oponerse a la expulsión de Cuba en el seno de la Organización de Estados Americanos, romper relaciones diplomáticas con el Chile de Pinochet, recibir a los exiliados chilenos después del golpe de Estado del 73, recibir a los exiliados republicanos después de la Guerra Civil Española. Es decir, como que hay ocasiones cuando la cosa como que tiende hacia la izquierda, en donde sí se vale la intervención, pero hay otras en donde la intervención no es bien vista, porque justamente lo dice la Constitución, como por ejemplo hacer un señalamiento claro en el sentido de que Nicolás Maduro, bueno, pues ya de la democracia venezolana dejó nada prácticamente, ¿no? Claro, no, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Hay un pragmatismo a veces en la política exterior, pero eso tiene que ver con la postura de cada régimen, ¿no? De cada partido, de cada gobierno, en este caso cada gobierno priista. Hay que recordar también que la política exterior de México ha funcionado como comodín de acuerdo a los escenarios regionales en América Latina o en el mundo, y a veces nos hemos equivocado y hemos pagado los costos. Recuerdo en los 70s aquella petición de equiparar al sionismo con racismo, sí, claro, que se dio en el contexto de Naciones Unidas, y México vota a favor, y recibimos un gran problema por el tema del turismo y de las inversiones de ese sector. Entonces hemos aprendido, y por lo tanto pues hemos sido cautelosos, y la política exterior, pues, repito, se maneja bajo varias perspectivas y bajo varios escenarios muy pragmáticos, dependiendo lo que México quiera en ese momento, que me parece que ha funcionado de acuerdo a las realidades en tiempo-espacio, pero bueno, como tú bien comentas, y hoy en estos días se necesita una política responsable, activa y de compromisos. Desde luego, y en aquella ocasión que usted mencionaba, doctor, pues le costó al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez pues una visita oficial a Israel, ¿no? Él quería ser el abanderado justamente de la causa palestina por parte de América Latina, y se dio cuenta de que pues equiparar sionismo con racismo pues tenía costos importantes para México, también en la importante comunidad judía mexicana, y las inversiones que desde luego tiene, y bueno, pues tuvo que recular en los hechos el presidente Luis Echeverría Álvarez, que por cierto su administración fue verdaderamente folclórica. Estamos en consultorio electoral, vamos a una pausa, lo invito a que nos siga acompañando, estamos en Efecto Televisión Capital Media, no se vaya, regresamos.
Seguimos en consultorio electoral y quisiera regresar un poco a algo de lo que hablábamos en el primer bloque que tiene que ver con los cómo. Sí, efectivamente se impulsaba en el debate presidencial una idea común, defender la soberanía de nuestro país, defender a nuestro país en general frente a las amenazas que pues representa la administración de Donald Trump. Digo, no lo dijeron los candidatos, pero les pregunto a ustedes, doctor Barranco, ¿cómo? Bueno, mira, lo primero es generar una estrategia de detectar nuestras capacidades. México tiene capacidades. Cuando hacemos las capacidades del Estado se miden. Podemos ver que pues tenemos un territorio importante, tenemos un peso económico importante, hay una relación binacional a través de los migrantes y después pues tenemos que ver qué capacidades en términos de poder podemos generar a través del poder suave, del poder inteligente o del poder duro. Y a través de ese escenario, me imagino que las acciones de política exterior encaminadas por la Cancillería o ejecutadas por la Cancillería a través de toda la red consular en Estados Unidos podría ser una estrategia que no se ha hecho, que hay una fractura ahí, ¿no? A través de los líderes comunitarios, por ejemplo. Número dos es ubicarnos en el mundo y tratar de generar esos sistemas de pesos y contrapesos con América Latina, con China, con Japón, que ya tenemos ahí algunos acercamientos, y ver si realmente nos interesa irnos hacia ese sistema de equilibrios, ¿no? A través de ese diagnóstico que se debe de realizar, que yo creo que no se ha hecho. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a tomar decisiones muy claras, muy específicas, con tiempos, a través de medir nuestras capacidades. De lo contrario, bueno, pues es aventarte a los discursos, ¿no? Aventarte a ese nacionalismo de niños héroes, ¿no? Que te avientas del castillo de Chapultepec y después quién sabe qué pasa. Ahora, que vende mucho, y también hay que decirlo, mencionabas, Alberto, que una encuesta recientemente publicada pone en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador, suerte tal que pues, en este momento visualicemos una eventual presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le gusta este tipo de escenarios y le gusta tomar la opción de la estridencia. Pongo el ejemplo de las visas canadienses. Cuando Canadá decidió pues aplicar visas a ciudadanos mexicanos que decidieran visitar territorio canadiense, México no reaccionó con estridencia, no dijo, bueno, vamos a poner nosotros una visa canadienses que quisieran visitar México, lo cual se hubiera traducido en una debacle económica en importantes centros turísticos mexicanos que reciben muchísimo turismo canadiense. Al cabo de cierto tiempo y con un entendimiento y en fin, ya esa visa no existe más. Ya los mexicanos nuevamente podemos ir a Canadá sin contar con la visa. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos esperar, de acuerdo a cómo están las cosas en este momento, hacia el futuro en los retos que desde luego Donald Trump, pero el resto del mundo le seguirá, no solamente lo de Donald Trump, sino el resto del mundo seguirá poniéndole a nuestro país, Alberto? A ver, por principio de cuentas, Andrés Manuel en política exterior, aparte de su propuesta, que yo la considero muy pobre, hay que recordar que en lo relativo a los Estados Unidos jamás ha usado, que yo recuerde, jamás el término yanqui, el término imperialismo, términos como pues totalmente antinorteamericanos. No hay en el lenguaje de Andrés Manuel esa clase de expresiones. Que llama la atención porque en eso rompe con otros candidatos. Porque se le identifica como un hombre nacionalista, ultranza, antinorteamericano. Incluso cuando vemos su primer proyecto alternativo de nación, él dice que siente un profundo respeto por uno de sus más importantes héroes que él tiene, que es Franklin Delano Roosevelt. Él lo toma como un ejemplo de hacedor de políticas públicas, no habla nunca de Fidel Castro ni de cosas así. Por lo tanto, esta estridencia que en lo interno tiene Andrés Manuel, no creo yo que se vaya a reflejar en las relaciones con los Estados Unidos ni con otro tipo de naciones. En ese sentido, Andrés Manuel es sumamente cauto, pragmático. Sí, porque la estridencia sirve más en periodo electoral. Cabría esperar. Y no la ha usado. Si existiera, pues cabría esperar que, diríamos, de darse el escenario de que gane la presidencia, se modere una vez siendo presidente electo y se modere más una vez siendo presidente constitucional, que igual estamos hablando de hipótesis, ¿no? De cosas que están por confirmarse. Sin embargo, pues el apunte tiene sensatez, ¿no, doctor? Mira, México no es una isla.
México, nos guste o no, vive en un mundo globalizado, interdependiente, donde hay intereses nacionales y extranjeros conectados, y romper con esas cadenas que llevan muchos años no es tan fácil, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Ni conveniente. Ni conveniente, por lo menos ahora no, ¿no? En el replanteamiento del modelo exportador o un modelo de desarrollo interno, bueno, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo y empezar a generar ese cambio de política económica. Pero eso no es fácil, ¿no? No fácil en el primer año por lo menos. Entonces van a tener que administrar lo que tenemos, y lo que tenemos se tiene que administrar de acuerdo a una política que ya conocemos todos y que de momento nos guste o no, no se puede cambiar porque hay acuerdos firmados, hay acuerdos que fueron avalados por el Senado y que tienen rango constitucional, como bien lo sabemos. Entonces, desconocer esa dinámica o desconocer esas realidades, pues es no tener una conciencia de lo que es el mundo hoy en día, en términos de interdependencia y en términos de compromisos globales. Entonces, tendríamos primero que finiquitar ese tipo de relación, rediseñar la relación con el mundo y posteriormente ver los términos de intercambio, que me parece que tendrían que ser de acuerdo a las realidades regionales o las realidades bilaterales, si vamos a seguir con acuerdos de libre comercio o nos vamos a ir a la OMC, o bien vamos a cerrar las fronteras y vamos a ser autárquicos. No sé, me parece un poco aventurado pensar en una fractura, un rompimiento a partir del 1 de diciembre. Ningún país lo ha podido hacer, y si lo han hecho, pues vamos a ver lo que está pasando con Reino Unido con el tema del Brexit, que no la está pasando tan bien. Está de pensarse, desde luego. Y bueno, México, con esta relación tan asimétrica con Estados Unidos, creo yo que haría mal en ser el primero en romper con la legalidad internacional, que es su arma pues más poderosa para defender sus intereses, porque no gozamos de otros elementos del llamado hard power, ¿no? O poder duro, con los que sí cuenta pues este gigante enorme al lado del cual tenemos que vivir, nos guste o no, que es los Estados Unidos de América, ¿no, Alberto? En este sentido llama la atención, por ejemplo, me centro mucho en Andrés Manuel, porque pues, es el que va ganando y pues, ni modo que le haga caso al Bronco, ¿no? Que me fije en lo que él dice, sí, ¿no? Y que además... bueno, está proponiendo Andrés Manuel transformar los consulados mexicanos en procuradurías de la defensa del migrante. Bueno, pues, cuando yo pienso en un modelo de procuraduría a nivel nacional, estoy pensando en una institución dedicada a la asesoría y, en su caso, a la defensa de cierto tipo de personas frente a determinados problemas, ¿no? Que pueden ser agrarios, que pueden ser de comercio, que pueden ser ante los bancos. ¿En qué está pensando Andrés Manuel? Bueno, quizá habría que pedirle que nos desentrañe esa idea. Lo que pasa es que los consulados, bueno, la última vez que vi, pues son eso. Son pues una procuraduría de defensa de los no migrantes necesariamente en el sentido tradicional que entendemos, pero vaya, de los nacionales que viven en Estados Unidos o que están en Estados Unidos, porque alguien que no reside ahí, que está de viaje, pues también merece la asistencia consular y puede acudir a ella por parte de los 50 consulados que tiene nuestro país en la Unión Americana. Entonces, creo que es una cuestión meramente semántica ahí, ¿no? Yo creo que sí. No creo que se pueda cambiar. Para empezar, dentro del derecho internacional, los acuerdos firmados por México, los acuerdos de Viena, pues una representación diplomática es una representación diplomática. Sí. El hecho de mover una procuraduría con otro tipo de lógica, pues no representaría una garantía a través del derecho internacional, porque se violan los principios básicos de convivencia y de representación diplomática. Entonces creo que sí hay que explicar un poco esta situación, quizás no lo tenga claro, y lo que quiso decir es que se le va a dotar mayor capacidad tanto en personal de defensa de los derechos de los mexicanos en los cónsulos de protección, y quizá ahí el IME tenga un papel protagónico a través de la protección consular. Desde luego eso todos creo que estarán de acuerdo, tanto candidatos como los que estamos viendo estos asuntos, que es necesario fortalecer ese tema por la circunstancia política que se ve en la Unión Americana. Ahora, el asunto del muro y el pago por el muro y la respuesta a la insistencia de Trump de que México pague por el muro, ¿cómo hay que manejarlo? Bueno, el muro ya existe, ¿no? Eso no es, le van a dar una manita de gato, le van a poner ahí sus innovaciones tecnológicas. Es su puro discurso y tiene una cuestión o una coyuntura netamente preelectoral y una cuestión que va más allá de los 4 años o los primeros 4 años del señor Trump. Entonces, me parece símbolo. Que sí es un símbolo de lucha, ¿no? Es un símbolo electoral. Me parece que México ha hecho lo correcto. Ellos pueden hacer lo que quieran en su muro y pueden buscar el financiamiento de ese muro como quieran, independientemente
independientemente de que lo que diga México. México ha fijado su posición y si ellos quieren establecer cierto tipo de cuotas arancelarias o no arancelarias o compensatorias, pues ya veremos cómo nos organizamos en el contexto de la OMC. Sí, porque además vaya que tenemos canicas con qué jugar, como usted decía, doctor, porque pues, hay muchos intereses estadounidenses que tienen que ver con el comercio con México y pues de una forma u otra sí que se controla la entrada de los productos que se comercializan y muy bien en México, generados, procedentes pues de la Unión Americana, ¿no? Hay un silencio ahí en el debate, un silencio que a mí me llama la atención muchísimo y es la relación con Centroamérica. Si tomáramos como punto de partida el debate, pues entonces Centroamérica no existe. No hay flujos migratorios, no hay intercambio comercial y entonces a partir de ahí pues el margen para hacer algo es muy complicado. Parte del paisaje cotidiano en el río Suchiate es gente atravesando de manera desordenada, ¿no? Sí, pues el Suchiate 1.5, porque está el puente internacional Suchiate 1, el Suchiate 2 y el 1.5, que es el de las llantitas esas. Así es, ¿no? y la gente cruza por abajo. Yo lo que diría es, ¿y por qué no le damos un poco de orden a eso? ¿Por qué no aprovechamos el flujo migratorio? Pero además, es algo que se ha repetido hasta la saciedad, pero me parece que no está de más volverlo a señalar en este momento. México no puede exigir a los países del mundo, empezando por Estados Unidos, lo que en su territorio no está dispuesto a dar. Y que es respeto, humanidad, estricto cumplimiento de los derechos humanos respecto de la población de Centroamérica. Incuestionablemente. Las historias que recibimos de migrantes centroamericanos son de pesadilla, son una cosa atroz, terrible, que nos dan una imagen espectral ante el mundo y que en ese sentido, dentro de los muchos silencios que hubo del debate, en el debate llama la atención que no haya habido una expresión sobre Centroamérica. Y sobre el drama de estos migrantes que vaya que la pasan mal en nuestro país, en la medida que nuestro país arregle o mejore la realidad de estos migrantes centroamericanos, tendrá mayor legitimidad para defender con mejores resultados la suerte de nuestros connacionales en la Unión Americana. Se nos ha agotado el tiempo, maestro Alberto Rocha Arrieta, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, René. Doctor Adolfo Laborde Carranco, un privilegio. Gracias. Y a usted le agradezco muchísimo, a nombre de Alejandro Echegaray, titular de este espacio, habernos acompañado esta noche. Pásala muy bien, continúe en Efecto Televisión.